Danzarle al Señor, hay algo que me conmueve el corazón, es ver la alegría del pueblo de Dios. Y esta alabanza que cantaban al final me encanta. Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo. Nosotros somos el pueblo que vamos a dar. Bendito el Señor. Fue una hermosa palabra que nuestra hermana nos entregó. El Señor edificó mi vida, me entregó algo que yo necesitaba y espero que esta palabra también edifique su vida en esta tarde. Estamos con fuerza para escuchar una palabra del Señor. Bien, ahora la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y si lo encuentra me dice amén. Amén. Dios, bendito Dios. Versículo 1 del capítulo 13 de San Juan. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagándolos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo lava mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos este tiempo de poder compartir. Gracias por la hermosa presencia y el tiempo de adoración. Gracias por la palabra que nos entregaste en la mañana, que nos ayuda a crecer, a avanzar, a llegar a lo que tú quieres que seamos. Y a través de esta palabra de esta tarde, que podamos también entender hacia dónde tú quieres que caminemos. Que podamos entender cuál es el propósito de nuestra vida como jóvenes. Y en este nuevo tiempo, en este año, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados. La verdad es que si estamos acá es porque hay una instancia de que queremos comenzar bien el año. Y eso yo creo que es uno de los objetivos del retiro. Poder dar ciertas directrices, ciertos consejos y ciertas tareas que podamos hacerlo durante este año. Esto es como un cargar las pilas, es como comenzar con un nuevo ímpetu, una nueva fuerza del espíritu, y necesitamos para eso entender cuáles son las lecciones que marcarán nuestra vida durante este nuevo año. La verdad es que Jesús eso es lo que quiere compartir con sus discípulos en esta lectura, ciertas lecciones que ellos no se les debe olvidar. ¿Cuáles son las lecciones que debemos tener presentes en esta nueva etapa, en este nuevo año? ¿Cómo queremos vivir la fe y hacia dónde tenemos que encaminarnos? Es algo que nosotros tenemos que poder conversar en esta tarde. Por lo menos este pasaje nos enseña 3 lecciones que Jesús quiere dejar en sus discípulos en esta nueva etapa, en donde está a punto, ¿cierto?, de entrar a la pasión y la crucifixión. Jesús está ahora de ser separado de sus discípulos. Está en un momento crucial, está en un momento de ser entregado por Judas y ser llevado a este momento de la crucifixión.
Pero para la preocupación de Jesús es enseñarle o dejarle una enseñanza clara a sus discípulos. Jesús se muestra preocupado de que ya no estará con ellos, por tanto es necesario que quede en su retina, en su mente, una enseñanza clara que les pueda guiar en este proceso tan difícil. Obviamente que este proceso se refiere al seguimiento cristiano y también al reino de Dios. El propósito, el sentido del reino, pero por sobre todo el propósito del seguimiento cristiano. Nosotros somos llamados a seguir a Cristo. Pero ¿cómo debemos seguirle? ¿Cuáles son las lecciones que Jesús dejó para que seamos un verdadero y una verdadera seguidora de Dios? También quiere prepararles para esta nueva etapa. Él sabe que ellos tienen que ser los continuadores de la obra de Jesús. Él ha puesto todo su empeño y ha puesto toda su fe en sus discípulos, porque sabe que ellos deben ser los que van a continuar lo que Jesús acaba de iniciar. Por esto este pasaje tiene un carácter catequístico, de enseñanza. Es un pasaje que se ha redactado después de 70 años para que los nuevos cristianos, los lectores como nosotros, entendamos lo que Jesús quiso hacer con este gesto en el cual en esta tarde tenemos que hablar. ¿Cuáles son las lecciones que Jesús quiere presentarnos para que podamos enfrentar esta nueva etapa? La primera tiene que ver con la lección del amor. La lección del amor. Esta parte final del ministerio público de Jesús se ve ya en el capítulo 12 de Juan. En el capítulo 13 es el momento íntimo con sus discípulos. No hay momento más íntimo de Jesús con sus discípulos. Con los 12 es en este momento cuando lava los pies de sus discípulos. Lo primero que debemos notar es que el escritor nos hace pensar, recordar la intensidad del amor que Jesús tenía para con sus discípulos. Hoy debemos transformarnos por el amor de Cristo si queremos trastocar la vida de las personas. No podemos seguir siendo los mismos, intolerantes, malhumorados, mañosos. No, amados, nosotros hemos sido alcanzados por el amor de Jesús. Y lo que Jesús espera es que usted practique ese amor por los demás. Un corazón que está inundado, apasionado, tocado, impresionado por el amor de Jesús. Un profesor de escuela dominical de niños hace una pregunta y le dice: ¿cuál es el lugar que más les gusta estar a ustedes? Algunos dijeron: mira, me gusta estar en el parque. Otros ir a algún lugar de diversión. Pero uno dijo: a mí me gusta estar en la iglesia. Y el profesor creyó que era una sabia respuesta y le preguntó: ¿y por qué te gusta venir a la iglesia? Porque en la iglesia mis papás no se pelean, no se gritan, ahí están tranquilos, ahí hay un verdadero amor. Gloria a Dios. La verdad, hermanos, es que si nosotros queremos comenzar a cambiar la realidad de nuestro seguimiento, es en la realidad cotidiana, es en tu vida diaria, es en tu vida familiar, donde deben mostrar el amor de Jesús. El amor de Jesús. Debemos buscar este año un verdadero amor. Entender el verdadero amor de Cristo en nuestros hogares, en nuestros corazones. El amor de Jesús continúa para nosotros hoy también. Eso es muy importante que lo entendamos. El texto dice: y los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir la palabra fin? En el griego se utiliza el término telos, que se refiere hasta su muerte. Eso quiere decir que Jesús les amó durante los 3 años que caminó con ellos. Les amó en el momento en que estaba conversando en esta instancia. Les amó en el momento en que Judas le besa y va a buscar a la guardia del templo. Les amó cuando llegaron los guardias y tuvieron que huir y Jesús quedó solo. Les amó cuando estuvo en la cruz y nadie estuvo a su lado. Jesús les amó, les amó, les amó, les amó, les amó, les amó profundamente. No valió su amor hasta el fin. Eso quiere decir que Jesús no alteró para nada el sentimiento de amor que tenía para con los suyos. Esta es la idea que busca enseñar, que a pesar que lo dejaron solo y que ninguno estuvo a su lado, Jesús estuvo amándoles. Esto es esperanzador para nosotros hoy, porque esta misma idea está en nosotros. Amados, Dios nos ama profundamente. Dios nos ama hasta el fin. Y aunque seamos débiles, y aunque a veces nos hemos equivocado, y aunque a veces le hemos faltado a Dios, sepa una verdad profunda: Dios no te ha dejado de amar, Dios no te ha dejado de querer.
Debemos saber que el amor que Jesús tiene es lo que nos sustenta, es lo que nos anima, es lo que nos da una seguridad. Hace poco leí en un diario uno de los jóvenes incursionistas que se perdió, estuvo 2 meses. Las raciones de alimento no le duraban más para 2 semanas. Y cuando lo encontraron flaquísimo, pero vivo. Y estaban impresionados de cómo sobreviviste comiendo algunas cosas, raíces, algo que le daba en la montaña. Pero ¿qué fue lo que te motivó a seguir con vida y a perseverar? Y el joven dijo, porque mis padres me aman. Y yo sé que me aman tanto que nunca dejarían de buscarme hasta que me encontraran. Y esto es lo que nos debe afirmar. Jesús nos ama de tal manera, nos ama tan profundamente, que Él estará con nosotros en todos los momentos. Aunque nos equivoquemos, Dios te seguirá amando. Aunque te sientas débil, Dios te seguirá amando. Aunque tengas dudas, Dios te seguirá amando. Y eso es lo que debe cambiar nuestra realidad como cristianos. Este amor de Jesús es lo que nos debe animar y no amedrentarnos ante las dificultades que tengamos que enfrentar. Sepa una tremenda verdad. Jesús no se rinde y le ama. Jesús no lo ve a usted como alguien que no está a su altura. Jesús le ama profundamente. Los grandes héroes de la fe no solo hicieron estas cosas tremendas y extraordinarias porque tenían fe que había un Dios poderoso que podía alterar el orden natural, sino que había una convicción más profunda. Sabían que Dios les amaba profundamente, y esto fue lo que les motivó en los momentos de debilidad, seguir avanzando en la obra de Dios. Lo que nosotros necesitamos hoy día es confiar en el amor que Jesús tiene para con nosotros. A veces uno dice, ¿qué haría Jesús hoy en medio nuestro? Nos vendría a dar un buen sermón sobre nuestros errores, sobre las falencias de ser jóvenes, sobre que cada vez te equivocas, o a veces quieres renunciar a todo, porque hoy día tratamos a los hermanos de cobardes, porque no se atreven. ¿Qué es lo que haría Jesús? Continuemos. Sigamos avanzando. Jesús está mostrando esto con sus discípulos. Jesús está con ellos en estos momentos donde le dejarán solo. Y es una lección que no podemos olvidar. El profundo amor que Jesús siente por nosotros. Pero hay otro amor, hay otra lección que Jesús nos quiere mostrar. La lección de la humildad. Vean el versículo 3. Sabiendo que Jesús el Padre le había dado todas las cosas de las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. El escritor quiere mostrarnos que no hay ninguna duda en Jesús frente a quién es. El prólogo nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Juan comienza diciendo eso, Jesús es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan tiene este propósito, mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Y este hermoso contraste entre poder, Jesús, el Dios encarnado, lavando los pies de su discípulo. Un contraste entre poder y humildad. Jesús ya lo había dicho en los otros evangelios. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús nos presenta una contracultura frente a la lógica del mundo en que estamos hoy inmersos. La gente hoy día busca más poder, busca más dinero, busca más fama, más reconocimiento, se sienten satisfechas porque quiere más placer, porque quiere más logros, porque quiere ser el único y primero. Hoy nadie quiere ser menos que el otro. Y uno se piensa así, amados, nadie quiere ser menos que el otro. Por tanto, si se compró eso, yo también me lo quiero comprar porque no puedo sentirme menor. Y tenemos ciertas lógicas que inconscientemente nos hacen competir con los demás. Sin embargo, hay una comparación que Jesús quiere que podamos notar con este gesto. Es un escándalo lo que ha sucedido con la Polar. Es un escándalo que a nosotros no nos puede dejar sin reflexionar. No, es un escándalo lo que ha pasado con el caso Penta o Cabal.
la usura, el egoísmo, la ambición. ¿Cuántos de nosotros no somos a veces trastocados por estas verdades o antiverdades de querer tener, lograr que me admiren? Es una contradicción lo que ha sucedido con las jubilaciones, con la salud, con la educación. Nos muestra que hay un mundo que no quiere vivir en el principio de la humildad, sino que cada uno quiere lograr más para que lo admiren y sentirse mayor que los otros. Es un escándalo, amados, el lucro en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, pastores que se enriquecen a costa de los hermanos. Es una vergüenza, porque han perdido el principio de la humildad de Jesús. ¿Quién en el día de hoy quiere transitar por el camino de la humildad? ¿Quién? Porque una cosa es tratar de aparentar la humildad, pero otra cosa es vivir de acuerdo a este principio. Vivir de acuerdo al principio de la humildad. Por tanto, son los que se animan a seguir a Jesús, las pisadas de Jesús, a ver y a vivir como Jesús vivió, son los que realmente pueden vivir el principio de la humildad. La auténtica humildad se sustenta en saber quién soy y de dónde vengo. El texto dice, Jesús sabía quién era, el Hijo de Dios. Y sabía dónde iba a encontrarse con el Padre. Jesús ya nos ha hablado de esta insensatez de pensar que somos algo o pensamos ser algo que no somos. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Ese es un principio extraordinario, porque mucho hagas, no podrás ser más de lo que Dios ha determinado. Por ende, lo que Dios nos invita es a entender el sentido de la humildad. Este refrán nos dice que no puedes cambiar lo que eres. Dios te hizo así. Dios te construyó, te creó de esta manera, con todas estas cualidades positivas y tremendas. Y Dios no quiere que estés mirando otros modelos, sino que entiendas el modelo que Jesús ha dado. Obviamente, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores perdonados. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, hijas de Dios, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Pablo dice una cosa mucho más profunda: simples vasos de barro, donde ha sido depositada esta gracia. Qué interesante es que la humildad es un estilo de vida. La humildad no solamente se muestra en la iglesia, sino en cada día en que usted vive. Con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de colegio, en la iglesia, en su familia. La humildad es un estilo de vida donde aquel que quiere vivir la humildad entiende que es algo que se debe pagar. Es un precio que no te permite sentirte mejor o superior que los otros, ya que el que es humilde sabe que todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que ha podido alcanzar es solamente por la gracia de Dios. Cuando a ti se te olvida ese principio es porque estás faltando a la vida de humildad. La humildad es entender que lo que tenemos es de Dios, que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios y que Él cuando quiera lo puede quitar. Y ahí se ve la humildad, cuando Dios te lo quiere quitar para ver lo que hay en tu corazón y ver si ahí realmente hay carácter de Dios, carácter cristiano. Jesús, al ceñirse con una toalla, les enseña la opción de vivir en este principio de la humildad. No es una opción, es el que quiere seguir el camino de Jesús debe aprender a vivir en humildad. Mi abuelo en su casa tenía una gran cantidad de parras de uvas. Si hay algo que me gusta es la uva, deliciosa. No porque se transforma en vino, sino porque es algo rico. Y tenía uvas moradas, rosadas, de grano grande, grano pequeño, delicioso. Y yo siempre que iba comenzaba a comer, me apresuraba para comerme los granos primeros que aparecían. Tenía que competir con los gansos que también querían comer. Pero mi vecina tenía una parra extraordinaria. Unas uvas moradas grandes, hermanos.
tremendo. Y siempre estaba ahí y yo, a pesar de que tenía todo esto, miraba esa uva extraordinaria. Y yo anhelaba comerme un cajo de esa racimo. Pero mi vecina lo cuidaba mucho, su jardín. Así que un día dijo, ¿sabes? Voy a salir de vacaciones, ¿me podrías regar tú mi jardín? Amén, dije yo. Esto, obra de Dios. Y veía esas uvas exquisitas, de una apariencia exquisita. Hasta que llegó el momento en que estaba solo, nadie me veía, saqué una de esas uvas, la miré, la saboreé y la probé. Agria, sin sabor, insípida, terrible la decepción. Nunca más. Y yo pienso, amados, que el cristiano es exactamente como este tipo de fruto. Nos podemos ver bien, nos podemos ver extraordinarios, podemos tener mucho de Dios, pero la humildad es lo que le da el sabor a la vida. La humildad. La humildad del creyente es lo que muestra ser cristiano. Porque Jesús, siendo Hijo de Dios, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Jesús muestra que a través de esta instancia es como quiere que nosotros vivamos, en la humildad del Espíritu. Una vida que busca cualquier medio para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Vivir como Jesús lo hizo. Tú tienes la opción para vivir un cristianismo este año distinto. Amén. Tú tienes la opción en esta hora para salir diferente de este retiro y marcar de manera positiva, extraordinaria, poderosa la iglesia donde estás acompañando y trabajando. Y traer resultados verdaderos que nosotros necesitamos como iglesia. La iglesia, amados, ha dejado de crecer. En los últimos 10 años no hemos crecido. Nos hemos estancado. Las encuestas nos muestran que no vamos alcanzando el propósito de Dios. Hemos crecido porque hemos tenido hartos hijos, porque crece en densidad familiar. Amén. Pero ¿cuántas personas que no eran creyentes? Bueno, Pichincura dijo amén. ¿Ah? ¿Cuántos creyentes alcanzan a no creyentes? No gente que se cambia de una iglesia a otra, sino gente que realmente no conocía a Cristo, no sabía quién era Jesús. Hoy día nosotros estamos estancados. ¿Y saben por qué? Porque hay dos principios que nos hemos olvidado: amor y humildad. Sí, es Padre bueno. Y si nosotros recobramos estas enseñanzas que Jesús nos muestra en este gesto, hoy día, amados, viviremos un verdadero avivamiento espiritual, un verdadero crecimiento donde nuestra nación, donde nuestra comuna, donde nuestros familiares serán alcanzados por Dios. Pero Jesús quiere mostrar esta enseñanza a sus discípulos. Jesús nos invita a que esta opción de la humildad sea lo que usted quiera aceptar en su vida. Para eso hay que tomar la misma actitud de Jesús, ponerse al servicio de nosotros. Pero hay una tercera lección, una lección que es profunda de Jesús, la lección del servicio. El lavamiento de los pies de otra persona se correspondía con la humildad del servicio y la comodidad del huésped. Era una característica de la hospitalidad. Cuando Jesús llegó a la casa de este Simón, Simón no le lavó los pies, no le besó, no le perfumó, sino que esta mujer que lloraba hizo todo este trabajo, mostrando la humildad del verdadero reconocimiento hacia Jesús. Amén, Dios. Por tanto, lavar los pies era un sentido de amor, de sentir al otro importante, de hacer mostrar al otro que había un verdadero interés por el que está compartiendo con nosotros. Sobre todo era un trabajo de esclavos. Los esclavos lavaban los pies. Pero el versículo 5 dice que Jesús tomó una vasija y comenzó a lavar los pies. Tomó una toalla y se la ciñó y comenzó a lavar los pies uno por uno. Es importante ligar estos dos conceptos, humildad y servicio. El que es verdaderamente humilde servirá al otro. No podemos disociar estos dos. El que es servidor es humilde y el que es humilde es servidor.
Si no sirve es porque es poco humilde. Amén. Son dos cosas que van de la mano. Por ende, el servicio es algo que debe estar acompañado de esta instancia de la humildad. El acto de lavar los pies fue lo que impactó la vida de los discípulos. ¿Se imaginan? Ellos han visto a Jesús abrir las instancias sobrenaturales, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, levantar muertos, caminar sobre las aguas. Ese Mesías hoy día toma una actitud de servicio y lava los pies. Aleluya. ¿Qué pensaríamos nosotros? Realmente nos impactaría, nos sentiríamos incómodos. Ellos aún no comprenden que el reino que Jesús ha traído a este mundo no es un reino de poder, ni político, ni económico. Es un reino que se muestra en la excelencia y el servicio. Es un reino que se sustenta en el amor, en la humildad. Ahora es crucial lo que Jesús le dice a Pedro. Vea el versículo 7 en su Biblia. ¿Lo tiene? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le ha dicho a Jesús: no me lavarás los pies, Señor. No, ¿cómo se te ocurre? Quizás nosotros hubiéramos actuado igual. No, Señor, ¿cómo? Si tú eres Dios. Pero Jesús le responde algo importante. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. La palabra que usa el texto en el griego es ginosko. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Ginosko, comprender, entender. ¿Qué significa? Es conocer por la experiencia y la observación. Llegar al conocimiento a través de la práctica. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que tú no entenderás el reino y lo que yo quiero mostrarte hasta que no comiences a practicar los principios de este reino que se basan en el amor, la humildad y el servicio. Por tanto, amados, nosotros estamos en la posibilidad de conocer los principios verdaderos del reino de Cristo si entendemos que debemos practicar el amor, la humildad y el servicio. En otras palabras, para empaparte del verdadero conocimiento y experiencia del reino, debes servir a los demás. Gloria a Dios. Solamente así esto comenzará a moverse y a entender lo que es el reino de Dios. Y entre más sirvas, más esta cortina se irá corriendo. Había un hermano en la iglesia cuando yo era niño, no hace mucho. Aleluya. Y realmente, hermanos, era un hombre increíble. Tenía su edad, pero era el primero que llegaba al punto de predicación. Yo lo he contado en la iglesia. A veces yo me proponía: hoy día le voy a ganar al hermano. Y me iba casi una hora antes. Y cuando pensaba que había llegado primero al punto, porque eso es lo que uno quería llegar primero para saludar al Señor, y estaba el hermano. Entonces yo decía: se quedará acá el hermano. Y en el caso de la iglesia, el primero que servía, ¿sabes? Él no había que decir nada, él se paraba, barría, se caía algo en el piso, se tardaba por su edad, a veces un día completo en hacer el aseo a la iglesia, limpiar banca por banca, se preocupaba de las cosas más mínimas de la iglesia. Era una persona que servía al otro, inclusive a los hermanos, había un favor que hacer, él se ofrecía: yo quiero estar, ir, ayudar. Pero hay algo que me acuerdo, amados: él nunca se paró en un púlpito. A él nunca le dieron una oportunidad de la iglesia para decir algo del púlpito. Nunca estuvo visible en la congregación. No lo nombraron predicador, no lo llevaron al directorio de la iglesia, no le dieron ningún cargo en todos los años que él estuvo trabajando. Pero ¿saben cuándo murió? Cuando el Señor lo llamó a su presencia, la iglesia se llenó. No me acordaba un servicio fúnebre tan masivo.
Y lo velaron 2 días y hicieron culto tras culto en el momento en que hacían el servicio fúnebre, y cada culto se llenaba y venía gente de otro lado de la iglesia y decía, hablaba testimonios de él, un hombre servidor, un hombre apasionado por Dios, un hombre que mostró un carácter. Y hasta hoy día se recuerda al hermano, porque su ministerio fue el servicio. Uno debe entender, hermanos, que el reino de Dios radica en estos principios. El principio del servir al otro, el principio de estar al servicio de tu hermano, de tu iglesia, es lo que hace mejor, un mejor cristiano de usted. Es lo que demuestra quién es usted. Es la fe. Recuerden que el objetivo de Jesús es que ellos continúen su tarea. Jesús podría haber dado un gran discurso de despedida y haber hablado de todo lo que les esperaba en el reino. Pero Jesús fue práctico. Se tomó una toalla, se la ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Jesús tomó una opción para marcar la vida de sus discípulos. El reino de Dios no ha llegado para que usted se sirva de Él, sino para que usted sirva en el reino de Dios. Y así es como podemos alcanzar la imagen y el ejemplo de Jesús. Si es para servir al Señor, si usted hace algo en la iglesia, es para servir a los demás. Es para poder realmente entender lo que Jesús quiere hacer. Y la verdad es que el texto dice, en el versículo 17, puede leer el 17, 13, 17. El 13, 17. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. La palabra es Macarios, dichoso, feliz. ¿Sabe quién es que es realmente feliz en la iglesia? Que es feliz para servir a Dios, que se siente pleno en lo que hace la obra de Dios. Es aquel que trabaja para mostrar un amor hacia los hermanos. Es aquel que se esfuerza para vivir humildemente en la iglesia y en la vida cotidiana, pero también es aquel que se esfuerza por servir a los otros. Ese es el que es dichoso en el reino de Dios. Es el que entiende el propósito de Dios. Hoy día nosotros estamos comenzando una nueva etapa. Usted vuelve hoy día en la tarde a la iglesia, vuelve a trabajar con los hermanos, vuelve a toparse con los hermanos que quiere harto y a los hermanos que no quieren mucho. Vuelve a toparse con sus líderes. Vuelve a toparse con la gente de su familia, en su trabajo. Y Jesús quiere que nos acordemos de 3 lecciones. El amor que debemos sentir, la humildad que debemos buscar y el servir a nosotros. Si entendemos estos 3 pasos, entenderemos lo que significó que Jesús lavara los pies de sus discípulos. Hoy día lavar los pies significa eso, entender cuánto Jesús nos amaba, la importancia de tener humildad en la vida, pero sobre todo la de servir a los otros. Cerremos nuestros ojos un momento. Quizás tu vida, amado, ha estado girando en otras cosas, en querer tener muchas expresiones carismáticas, espirituales, ser un hombre que actúe en torno al don de sanidad, de milagros. Eso es importante. Pero sabe, Jesús nos mostró un camino mucho más directo y claro en el reino. El amor es algo que no puede faltar en tu vida, hacia lo que lo necesitan. La humildad es algo que debe estar en tu ADN cristiano. Pero por sobre todo el servicio es algo que debe estar dispuesto en tu corazón para hacerlo con todos, no importando si te cae bien o mal, si es grande o pequeño, con todos. Te invito a que puedas tomarte un momento para orar
puedas decirle al Señor si hay algo de estas tres cualidades, de estas tres lecciones que faltan en tu vida. ¿Qué es lo que falta en tu vida para entender el reino? Humildad, el servicio, el amor. El Señor quiere que podamos ser seguidores de Él. Seguidores que vivan y practiquen sus principios. Padre, te damos gracias por el ejemplo de Jesús. Queremos seguir las pisadas de Jesús. Por eso, ayúdanos a entender los principios que tú nos muestras en este gesto. La humildad que debemos vivir, el servicio que debemos trabajar y sobre todo el amor que debemos vivir. Haznos entender esto para que este año sea un año fructífero en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Tomes un momento para orar ahí y dígale al Señor lo que usted necesita experimentar en esta lección. No puedo hacer más que
instancia que quiere graficar la instancia de este principio. Y lo que Jesús espera es que usted lo haga con sus hermanos. Un servicio en la vida diaria, en ser un apoyo, en ser un hermano, una hermana con la gente que lo necesita. Hoy día es la instancia de vivir este ejemplo con Jesús. Háblanos, Señor.